Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por venir a esta actividad, a esta convocatoria titulada La ciencia de la regulación emocional de los líderes en las organizaciones. Contarles un poquito de contexto, de dónde surge esta actividad. Voy a compartirles pantalla. Perfecto. Ahí estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Perfecto. Sí. Bueno, algunos de ustedes me conocen, otras personas me están conociendo. Yo soy Héctor Madrid, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Soy especialista en comportamiento organizacional, que también se podría entender como la psicología laboral aplicada a las organizaciones. Y dentro de mis intereses de investigación, de práctica, de consultoría, de enseñanza, están las emociones en el trabajo. Y como parte de mi actividad regular, tengo un financiamiento hoy en día de Fondesit, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que pertenece a la ANIT, ex CONICIT, la cual ofrece distintas instancias de financiamiento para llevar a cabo proyectos de investigación. Y yo vengo estudiando el tema de la regulación emocional gracias al apoyo de Fondesit en los últimos años, y como parte de esa actividad hemos decidido hacer una actividad de difusión del conocimiento que se está estudiando dentro de este proyecto Fondesit, y esa difusión tiene que ver con la regulación emocional de los líderes en las organizaciones. Esta presentación va a tener tres grandes momentos. Primero, nosotros en general vamos a hacer una presentación en la cual yo les voy a exponer los temas para que luego podamos conversar, que ustedes señalen sus preguntas, sus dudas, sus puntos de vista, su propia experiencia. Pero la presentación anterior a eso va a tener tres grandes momentos. Vamos a conversar acerca de qué es lo que es la emoción, para luego situarnos en el plano de la regulación emocional y finalmente hablar de la regulación emocional y el liderazgo, cómo se conectan estos dos fenómenos, que es lo que nos convoca dentro de lo que es la gestión de las organizaciones. Entonces, vamos a comenzar en este orden a hablar de emoción, regulación emocional y luego liderazgo, para ir avanzando en la progresión e ir argumentando cómo estas cosas están relacionadas y conectadas entre sí. Comencemos entonces. Cuando hablamos de emoción se nos viene inmediatamente algo experiencial a nuestra psicología, ¿cierto? Entonces las emociones están presentes ahí en nuestro día a día, las emociones están presentes en la forma en que pensamos, en las formas que actuamos. Y cuando hablamos de emociones, obviamente vamos a tener distintas definiciones, conceptualizaciones, dependiendo de cuál ha sido nuestra experiencia. Por eso es importante situarnos primero y hacer una definición de lo que vamos a entender por emoción. Emoción, técnicamente o académicamente hablando, va a ser un conjunto de procesos psicológicos que guardan relación con una experiencia mental psicológica y también fisiológica. La emoción se vive en el plano mental, también en el plano corporal, y que va a estar definida por al menos un parámetro. Nosotros nos vamos a encontrar que cuando tenemos emociones las vivenciamos en una dimensión del placer versus el displacer. Hay ciertas emociones que son placenteras, por ejemplo la alegría o la felicidad, y vamos a encontrar con otras emociones que son displacenteras, como por ejemplo la ansiedad o la tristeza. Entonces, generalmente a este continuo también se le llama positivo o negativo. Tendemos a pensar en que las emociones placenteras, aun cuando no siempre es así, pero la tendencia es que las emociones placenteras son emociones positivas, de valencia positiva, versus que las emociones displacenteras tienden a ser negativas, porque somos buscadores de placer y por eso le hemos buscado, ¿cierto? Como especie nos movemos por el placer, y resulta que por eso hemos categorizado, hemos etiquetado como placentero o positivo a lo placentero y negativo a lo displacentero. Ahora, las emociones no se limitan tan solo a la experiencia de placer, porque también hay un segundo parámetro, que es el de la energía y el de la activación. Y nos vamos a encontrar con que hay ciertas emociones que tienen un alto nivel de energía versus que hay otras que son desactivadas, que tienen poco nivel de energía.
Y cuando nosotros cruzamos ambos parámetros, el del placer y el de la activación, nos vamos a encontrar con una configuración en la cual vamos a tener emociones que son placenteras y altamente activadas, como por ejemplo el entusiasmo, la alegría, la felicidad, la inspiración también está categorizada dentro de ese cuadrante. Y vamos a encontrar, por otro lado, emociones que son displacenteras y que tienen otro significado y que tienen otras implicaciones que están dadas por la baja activación, expresada, por ejemplo, en la tranquilidad, la serenidad, expresada en la calma, que son experiencialmente distintas al entusiasmo. Entonces ahí vamos a encontrar una distinción entre lo placentero activado y desactivado. Algo similar nos ocurre cuando vamos a el lado displacentero. Vamos a encontrar experiencias que son displacenteras y altamente energizadas, como son la ansiedad, la preocupación, la tensión, el nerviosismo. Vamos a encontrar ese tipo de emociones y estados de ánimo dentro de ese cuadrante, lo cual lo vamos a contraponer a la decepción o a la tristeza, al decaimiento, que son experiencias displacenteras que son de baja energía o de baja activación. Ahora, este modelo, que se llama el modelo circunplejo del afecto, es un modelo estructural que nos permite tener una comprensión más o menos global de lo que son las emociones y los estados de ánimo. Este entusiasmo, tranquilidad, ansiedad y decepción son tan solo ejemplos. Vamos a ver que en la literatura hay docenas de emociones que nosotros podríamos categorizar dentro de este modelo, pero estas emociones están seleccionadas aquí porque son las que típicamente se estudian en la psicología organizacional, dado que están presentes en el día a día en el trabajo. Ha habido todo un debate respecto de cuál es la estructura realmente de esta representación circular de lo que es la emoción, y alternativamente se ha propuesto de que si nosotros giramos 45 grados los ejes de placer y activación, nos vamos a encontrar con dos ejes alternativos, uno que está dado por el entusiasmo y la decepción en un continuo, versus por otro que va a estar dado por la ansiedad y la tranquilidad en el otro continuo. Es interesante porque aquí claramente nos hace sentido de que si nosotros estamos entusiasmados, eso es lo opuesto a estar decepcionado, y si estamos ansiosos, ¿cierto? Es lo opuesto a estar tranquilo. Esto nos señala ya de que las emociones positivas y negativas no son necesariamente lo opuesto al mismo continuo, sino que depende del tipo de emoción que estamos hablando. Vamos a encontrar con emociones positivas y negativas que son contrapuestas, pero hay otras que podrían coexistir, como vemos acá. Nosotros nos vamos a encontrar con situaciones, eventos en los cuales podemos estar un poco entusiasmados y ansiosos al mismo tiempo. Todos lo hemos vivido ante situaciones que son ambiguas o con cierta ambivalencia, y también nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales podemos estar un poco decepcionados y tranquilos, como es la situación que nos genera la nostalgia, por ejemplo. Entonces, esto nos permite a nosotros, estos ejes, trabajar un poco más en entender qué es lo que es la emoción y por qué tenemos emociones. Desde lo que son las teorías de la emoción como información, nos van a señalar de que las emociones son señales, son información respecto de lo que está pasando en nuestro entorno. Es un sistema evolutivo que nos entrega información para tener una buena adaptación con el contexto que estamos viviendo. Y el eje entusiasmo-decepción se relaciona con un sistema que se llama de aproximación conductual. Es decir, que este sistema se activa cuando hay presencia de recompensas. Si hay recompensas posibles en el entorno, nos entusiasmamos para ir a buscarlas. Evolutivamente, ¿cierto? De forma más primitiva, si hay alimento, ¿cierto? Se activa la emoción de alta activación para salir a buscarlo, pero también es si hay recompensas que son simbólicas. En el mundo del trabajo, si hay una oportunidad, por ejemplo, para desarrollarse, aprender, crecer, se activa el entusiasmo, versus que cuando no hay recompensas, vamos a entrar en un estado de decepción. Las personas buscamos cierto distinto tipo de recompensa en el día a día, y cuando estamos en un contexto carente y ausente de recompensas o aspectos que son importantes para nosotros, podemos caer en un estado emocional de decepción por causa de la ausencia de oportunidades para obtener objetos o situaciones que son valoradas por nosotros. Ahora, ¿qué información me entrega la ansiedad y la tranquilidad? En ese caso, el sistema, ¿cierto?, está asociado a la presencia de amenazas. Cuando yo me veo presente ante una amenaza real o simbólica a mi integridad,
se dispara la ansiedad, el nerviosismo, el miedo, la preocupación, producto de señalarme de que estoy en una situación riesgosa y por lo tanto dirigirme atención y dirigirme conducta, versus que cuando estamos en una situación de ausencia de amenazas vamos a estar en un cuadro de mayor tranquilidad, vamos a estar en una situación en la cual la tranquilidad nos informa de que no hay una situación de la cual preocuparse para nuestra propia integridad. De este modo, como podemos ver, entonces, las emociones cumplen un rol informacional importante para que nosotros tengamos una adaptación correcta con el ambiente, dependiendo de las recompensas que están allí para movilizarnos o respecto de las amenazas que nosotros tenemos para evitar, ¿cierto? Y controlar con el fin de mantener nuestra propia integridad. Una pregunta clave, entonces, es, bueno, tenemos que hacernos cargo y preguntarnos acerca de la emoción en el trabajo y particularmente de la emoción en el trabajo en las organizaciones. Nos vamos a encontrar con la respuesta de que se ha denominado que a partir de hace unos 20 años atrás ha existido todo un movimiento dentro del comportamiento organizacional que se llama la revolución afectiva del comportamiento organizacional, o una revolución respecto en torno de, después de ignorar por mucho tiempo las emociones, entendidas como algo disruptivo que debíamos dejar de lado porque afectaba nuestro pensamiento. Desde ya hace un par de décadas hemos ido reconociendo y ganando investigación que las emociones están más involucradas realmente en lo que hacemos en el día a día de lo que pensábamos. Y nos vamos a encontrar entonces que este fenómeno llamado emoción, ya sean emociones placenteras o displacenteras, van a estar participando en distintos fenómenos que son importantes dentro del trabajo. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con que las emociones participan en las actitudes de las personas. La emoción se expresa en la satisfacción laboral. Por ejemplo, en qué medida yo evalúo si es un buen o un mal lugar para trabajar la empresa, la compañía, la organización en la que estoy. Se vive con un cierto grado de elemento afectivo, ¿cierto? El compromiso que yo tiendo a establecer también con la organización o con mi trabajo también tiene una carga emocional importante, porque cuando tenemos emociones positivas tendemos a estar en una situación de sentirnos recompensados, y esas recompensas nos llevan a juicios y evaluaciones como por ejemplo estar satisfecho con el ambiente de trabajo en el que me encuentro. Entonces ahí está la conexión de la emoción como información con otro tipo de fenómenos como es la satisfacción y el compromiso, que son juicios o evaluaciones que yo hago, lo cual es sumamente importante porque la satisfacción y el compromiso se tiende a pensar que es muy importante para el desempeño. En la práctica, los estudios indican que la correlación entre esta actitud y el desempeño es bastante débil, existe, pero es débil, y más bien la satisfacción y el compromiso son sumamente importantes para que las personas quieran seguir en la organización, y dicho de otra manera, ¿cierto?, están relacionadas negativamente con la rotación. Nosotros queremos que las personas estén satisfechas y comprometidas con la organización para que permanezcan con la empresa, permanezcan con la compañía, y buscamos esa satisfacción para que se genere ese vínculo y se pueda perpetuar a lo largo del tiempo. La emoción también participa, ¿cierto?, en lo que es la motivación y el estrés. Cuando estamos motivados, hoy día se habla mucho del engagement, nos vamos a encontrar que cuando nos sentimos motivados, estamos entusiasmados, nos sentimos activos, nos sentimos con entusiasmo. Y cuando estamos estresados, también lo vivimos en términos emocionales, porque ahí se expresa la ansiedad, se expresa la tensión, el nerviosismo, está representado en el estrés. Hay otra manifestación de la emoción a través de esos procesos. Y finalmente nos vamos a encontrar con que la emoción también se expresa en las conductas y el desempeño. En otras palabras, afectan las cosas que nosotros hacemos, y las emociones positivas, por ejemplo, influyen sustantivamente sobre la colaboración, influyen importantemente sobre la proactividad, influyen también las emociones negativas, también tienen implicancias, por ejemplo, aumentan la posibilidad de conflicto y relaciones que son disfuncionales dentro de la organización. Dicho eso, entonces nosotros podemos ya concluir de que tenemos razones suficientes para prestarle atención a la emoción, y la pregunta siguiente es, bueno, ¿de dónde vienen estas emociones? ¿Qué es lo que me informan? ¿Qué información me están entregando? Y ahí es donde aparece el rol de los eventos afectivos. En las organizaciones ocurren cosas, ocurren situaciones, ocurren eventos que nos generan emociones,
y que terminan impactando nuestras actitudes, nuestra motivación y nuestras conductas, y por lo tanto, cuando queremos gestionar emociones, nosotros debemos prestarle particular atención a los eventos afectivos. Hoy día nosotros contamos con diversas investigaciones que han hecho tipologías, ¿cierto? Que han hecho taxonomías respecto de cuáles son los eventos que típicamente enfrentan las personas en el trabajo, y nos vamos a encontrar con eventos positivos que generan emociones placenteras y particularmente de alta activación, que son, por ejemplo, el lograr cosas, lograr objetivos. Cuando somos capaces de lograr los objetivos que tenemos enfrente, eso nos genera emoción positiva. Cuando somos capaces de solucionar problemas, sobre todo los que han sido como intratables de alguna manera, nos genera una sensación de logro y también emoción positiva. También nos vamos a encontrar cuando recibimos retroalimentación y reconocimiento por el trabajo bien hecho. Eso también es una inyección, un estímulo que nos genera emoción positiva. Y también, como todos lo hemos vivenciado, estar en un ambiente de relaciones constructivas también tiene emociones que son de carácter placentero. Todos estos eventos tienden a generar y ser condiciones que nos informan de que el ambiente laboral es benigno y por lo tanto genera estas emociones placenteras que hemos estado discutiendo. Ahora, también sabemos de que el trabajo no es tan solo placer, sino que también nos vamos a encontrar con eventos negativos que nos generan emociones que son displacenteras, como por ejemplo la ambigüedad, no tener claridad respecto de qué es lo que se espera de mí en el trabajo, qué es lo que tenemos que cumplir, la inseguridad expresada en todo tipo, sobre todo la más complicada es la inseguridad del empleo, no saber si voy a mantener mi trabajo a lo largo del tiempo. Algo que vivimos todos en el día a día son las sobrecargas y las presiones de tiempo. También aumentan las experiencias displacenteras vía el estrés, los problemas de comunicación, el conflicto, y quienes trabajan en servicio se ven expuestos a eventos negativos asociados a clientes o pacientes que son difíciles, y con eso aumenta la probabilidad de que experimenten emociones negativas. De este modo, los eventos juegan un rol sumamente importante para entender cómo surge la emoción en el trabajo. Son estos eventos los que disparan, ¿cierto?, la emoción y terminan generando estas consecuencias que hemos visto por acá. Y nos vamos a preguntar entonces qué es lo que tenemos que hacer con estos eventos, y la respuesta desde un punto de vista de una gestión o administración de una organización es tener que gestionarlos y tener que manejarlos de alguna manera, y así llegamos al segundo punto de nuestra presentación, que es la regulación emocional. ¿Qué es la regulación emocional? Son las acciones dirigidas a iniciar, mantener y modificar las emociones que vivenciamos, su ocurrencia, su intensidad, cuánto duran. Entonces, las personas realizamos acciones para eliminar emociones negativas o como para iniciar emociones positivas. Nos vamos a encontrar también con que hay expresiones de la regulación emocional que son disfuncionales. Por ejemplo, hay acciones que nos llevan a iniciar emociones negativas, o incluso no tan disfuncionales. Piensen ustedes cuando ustedes van al cine a ver una película de terror o de horror, entonces van y están haciendo un acto de poder activarse o poder elicitarse emociones que son negativas, y eso uno lo realiza. Y también se da el caso de que hay situaciones en las cuales uno quiere no estar tan positivo o no estar con una experiencia tan placentera, y también nos vamos a encontrar con que hay acciones que son menos típicas y menos frecuentes, pero también de eliminar emociones positivas. Y estas se van a dar en dos planos. Un plano que es el plano intrapersonal y el plano interpersonal. Como vamos a revisar a continuación, vamos a hacer un doble clic en cada uno de esos elementos. La regulación intrapersonal son aquellas estrategias para regular mis propias emociones que yo experimento en mi propio plano mental, en mi propio plano subjetivo. Es decir, todas aquellas acciones que buscan iniciar emociones en mí mismo, cambiar, dejar de sentir emociones displacenteras, comenzar a sentir emociones placenteras. Realizo un conjunto de acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Y aquí llegamos al corazón de la presentación. Existe un proceso a través del cual nosotros regulamos nuestras emociones y que va en un continuo, que gira en torno a un evento afectivo.
Nosotros hablábamos de eventos afectivos hace un momento atrás, eventos en el trabajo que generan emociones positivas y que generan emociones negativas, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar con que en torno a ese evento hay una situación previa que ocurre al evento, que nos permite anticiparnos a qué es lo que va a ocurrir durante el momento que genera la emoción, y va a existir un momento posterior que es la respuesta al evento que estamos teniendo. ¿Qué es lo que ocurre? Pensemos en un ejemplo, pensemos en un evento. Por ejemplo, imagínense que usted en las próximas horas, usted está en la mañana y durante la tarde va a tener que participar de una reunión en la cual van a existir conversaciones difíciles y van a existir, se va a conversar acerca de errores que se han cometido en el trabajo y particularmente algunos de los cuales usted ha estado involucrado. Ciertamente eso va a generar emociones displacenteras en usted, preocupación, tensión, un poco de ansiedad. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros regular esa emoción para que esa emoción no se vuelva en contra de nosotros y ya sea la podamos controlar y que tenga un elemento neutro, o incluso la podamos convertir en algo positivo? Lo que nos va a decir el modelo del proceso de la regulación emocional es que nosotros podemos partir seleccionando la situación. Por ejemplo, evitar llegar al evento que nos va a generar la ansiedad. En este caso es evitar ir a la reunión. Es decir, de alguna manera yo me trato de excusar, trato de no llegar, ¿cierto? Trato de evitar llegar a la reunión, que es la reunión que me está generando esta emoción negativa. Entonces, con eso estoy evitando exponerme al evento que me genera la emoción. Lo que ocurre en términos coloquiales, imagínense, a todos nos ha pasado cuando o a muchas personas le ha pasado, que cuando vamos caminando por el pasillo de la oficina y de repente vemos a la distancia que viene una persona que no nos agrada y que no nos cae muy bien, ¿cierto? Nos tiende a generar una emoción que nosotros queremos evitar, y para evitar eso cambiamos de camino y cambiamos la ruta para evitarnos encontrar con esa persona. Hacemos una selección de la situación, selecciono el no encontrarme con esa persona. En el ejemplo que estamos viendo acá, yo podría seleccionar no ir a la reunión, pero en la práctica eso es muy improbable. Probablemente usted no va a poder utilizar esta estrategia de regulación emocional porque hay que ir a la reunión. Bueno, si es que no puede seleccionar la situación, la segunda propuesta es, bueno, usted la puede modificar. ¿De qué manera puedo modificar la situación para que no me genere tanto estrés? Por ejemplo, usted podría modificarla estando llegando a la reunión preparado para no conversar acerca de los temas difíciles que se están manejando y tratar de manejar la conversación para que se hable de otros temas, no se toque aquellas cuestiones que están afectando su propio desempeño, que están hablando acerca de sus propios errores. Entonces usted trata de modificar el contenido de la reunión, pero ciertamente también es una acción muy improbable dentro del mundo del trabajo, sobre todo si la reunión fue diseñada para ese propósito. Entonces es otra acción anticipatoria al evento que en este caso no va a poder aplicarse. Entonces llegamos a la reunión propiamente tal. ¿Qué es lo que pasa allí? Me genera ansiedad, estoy muy nervioso, estoy muy tenso ante lo que está ocurriendo. ¿Qué puedo hacer? Separar mi atención de la reunión, estar presente físicamente, pero estar mentalmente en otra parte, estar totalmente distraído y no estar escuchando lo que ocurre, con tal de evitar que me entre toda aquella información que es la que me termina generando la preocupación y la ansiedad, lo cual ciertamente tiene un montón de disfuncionalidades a las cuales no queremos, porque queremos hacernos cargo. Y eso nos lleva a una de las estrategias de regulación que se ha visto que es la que mejor funciona, aun cuando pueda tener también sus contraindicaciones, pero que es lo que se denomina el cambio cognitivo. Es decir, empezar a ver cuáles son los beneficios que la situación está teniendo y que por lo tanto podría tener implicaciones positivas aun cuando la experiencia es displacentera. El cambio cognitivo, por ejemplo, es tratar de ver qué es lo que vamos a aprender a partir de la conversación, de los temas difíciles, de los errores que se están discutiendo en la reunión. ¿Qué vamos a sacar en limpio? ¿Cómo nosotros vamos a poder mejorar nuestros procesos de trabajo? ¿Cómo vamos a poder mejorar los resultados a partir de la conversación que tenemos? Eso ayuda a aliviar nuestra experiencia displacentera que estamos enfrentando. Y finalmente tenemos estrategias que podemos utilizar para aliviar esa ansiedad que hemos vivido durante el evento, que es posterior al evento.
y que se va a denominar modulación de la respuesta, y aquí es donde típicamente todos pensamos en regulación emocional en las estrategias que están aquí. Por ejemplo, ventilar la emoción, es decir, ventilar la ansiedad, la preocupación, conversar con alguien y desahogarte, ¿cierto? A partir de lo que pasó en la reunión, eso te libera emocionalmente, eso es modular la respuesta. Hay otras personas que tienen acciones que son disfuncionales, que es, por ejemplo, reprimir la emoción y hacer como que en realidad nunca estuvieron ansiosos y que en realidad nunca fue displacentero, lo cual tiene un montón de consecuencias negativas, es muy malo para la salud reprimir las emociones, pero también son estrategias que las personas ejecutan. Y también hay estrategias que son típicas de acá, que son disfuncionales, como por ejemplo las personas pueden consumir sustancias, pueden consumir alcohol, pueden consumir drogas para dejar de sentir las emociones que habían vivenciado en el evento, que tuvieron que enfrentar con el fin de aliviar esa experiencia adversa, pero también tenemos acciones de regulación emocional que son funcionales para modular la respuesta, como son, por ejemplo, el ejercitarnos, hacer deporte, como por ejemplo hacer meditación, mindfulness, que es tan popular hoy día, ¿cierto? Hay muchas personas que trabajan en esa línea, entonces cuando nosotros pensamos generalmente en la regulación emocional, pensamos cuando las emociones ya ocurrieron y hacemos algo con ellas. Sin embargo, como podemos ver, el modelo nos dice que en realidad hay un largo camino antes de llegar a esa instancia final, que es cuando ya ocurrió el evento. De hecho, el modelo lo que nos va a señalar es que nosotros nos podemos anticipar a los eventos para tratar de minimizar la experiencia de esas emociones y el impacto que puedan tener en nuestro funcionamiento psicológico. Entonces, así llegamos a la regulación emocional interpersonal. Aquí la gráfica lo regula muy bien. Cómo una persona puede ayudar a los otros a elaborar sus propias emociones, y nos vamos a encontrar con que las personas también realizan acciones para regular las emociones de otros y ayudarlos a una mejor adaptación con el entorno. Por ejemplo, las personas hacemos cosas para ayudar a que los otros estén menos estresados y se sientan menos ansiosos. Por ejemplo, también hacemos cosas para reducir el enojo y aliviar la frustración de las otras personas. Y también podemos hacer cosas para que los otros se entusiasmen y se inspiren. Entonces, eso en el día a día nosotros lo hacemos regularmente. Estamos, por ejemplo, preocupándonos de la gente que está en el entorno que vemos ansiosa o que vemos en una situación adversa. Tratamos de escucharlos, darles consejos, de alguna manera apoyarlos en elaborar esas emociones negativas, y también nos vamos a encontrar con que hay emociones placenteras que nosotros queremos que ocurran en nuestro entorno, y también tratamos de entusiasmar a otras personas y generarles activación en torno a ciertas ideas o ciertos contenidos. Y aquí es donde llegamos a la conexión con el liderazgo. En las organizaciones, los equipos de trabajo enfrentan diversas situaciones y eventos interpersonales con alta carga afectiva. Nos vamos a encontrar con que en el trabajo necesitamos motivación e inspiración, necesitamos controlar la presión y el estrés, necesitamos manejar la frustración y la decepción, y en este rol, ¿cierto?, los líderes pueden cumplir una función importante para regular todos estos procesos emocionales y estos estados de ánimo que se pueden dar dentro de los equipos. ¿Por qué? ¿Por qué el líder, ¿cierto?, tiene esta función tan importante dentro de este proceso? Porque los líderes son salientes, son visibles, son personas reconocibles en el entorno. Además, concentran poder y pueden tomar decisiones y pueden hacer acciones que nos influyen a todos, y por lo tanto son muy influyentes en nuestros procesos psicológicos. Y así es como llegamos a la aplicación del modelo de regulación emocional en este proceso y el liderazgo. Son los líderes los que pueden ayudar a seleccionar la situación, modificarla, desplegar la atención, hacer cambio cognitivo y modulación de la respuesta. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un líder que quiere inspirar, activar y que quiere motivar a alguno de sus colaboradores, lo que puede hacer es modificar su situación de trabajo y entregarle, por ejemplo, un entorno o tareas que sean más desafiantes y que pongan a prueba sus capacidades.
nosotros sabemos que cuando nos sentimos desafiados, eso nos activa y eso nos motiva, ¿cierto? Entonces podríamos tener enfrente a un líder que nos ayuda a motivarnos a través de generar situaciones que van a aumentar los eventos donde las personas se sientan desafiadas. Pensemos cuando tenemos personas que están en una situación de mucha adversidad, también de sobrecarga o presiones de tiempo. Es el líder el que puede modificar esa situación a través de, por ejemplo, reagendar, reacomodar, replanificar el trabajo, redistribuirlo y generar una situación que sea más o menos ansiosa, ¿cierto? Con el fin de manejar estas condiciones de estrés que se están enfrentando. Ahora, cuando eso no es posible, nosotros nos vamos a ver enfrentados, ¿cierto?, ante la situación de que podemos ayudar a que las personas, aun cuando estén en una situación de adversidad, de emociones que son displacenteras, los podemos ayudar, aun cuando no podemos cambiar la situación, por ejemplo, a través del despliegue de la atención. ¿Cómo podemos hacer que las personas separen la atención de lo que les está generando el estrés y la ansiedad? Por ejemplo, con las pausas y los breaks en el trabajo. Jefes y líderes que son capaces de dar espacios de recuperación, que son capaces de entregar ciertos momentos de descanso y que no penalizan, ¿cierto?, el ver que las personas están tomando ciertas instancias para recuperarse de la adversidad que están enfrentando. Lo que se sabe es que ante la adversidad, separar la atención de los eventos adversos y ganar recuperación tiene muchos beneficios. Y de hecho, ustedes en el día a día se van a encontrar con que cuando están viviendo situaciones de adversidad, si son capaces de distraerse a través de hacer actividades que les gustan, juntarse con amigos, juntarse con personas que son de su interés, van a encontrar que pueden reducir bastante su ansiedad y su preocupación. Vamos a encontrar también, hay una mano levantada por ahí de Claudia, no sé si Claudia la podemos dejar cuando terminemos la presentación. También podemos ayudar a... ¿Es el evento o lo que interpreto sobre el evento? Dice Jacqueline. Perfecto. También, Claudia, puede escribir la pregunta en el chat, porque así la puedo ver también por acá. Es interesante porque, claro, aquí cuando nosotros decimos, ¿existe un evento objetivo o existe una interpretación del evento? Ahí nosotros vamos a poder discutir un poco más cuando terminemos la presentación de que obviamente nosotros queremos jugar en el mundo de la objetividad, pero muchas veces nosotros lo que hacemos es hacer interpretaciones de los eventos que no necesariamente son objetivos. Los vamos a discutir cuando terminemos la presentación. Y nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con que los líderes también pueden ayudar al cambio cognitivo y pueden ayudar a mostrar cuáles son los aspectos positivos, las ganancias que tiene estar enfrentando ciertas situaciones adversas, como ciertos momentos de sobrecarga o de presiones de tiempo, si bien pueden ser adversas en el presente, pueden tener beneficio en el futuro. Entonces los líderes pueden ayudar, el cambio cognitivo pueden ayudar a pensar a sus seguidores acerca de cómo elaborar las emociones negativas que están viviendo. Y finalmente, también los pueden ayudar con la modulación de la respuesta, no incentivarlos a que repriman sus emociones, sino que conversen acerca de sus emociones, que en el fondo expresen cuáles son sus preocupaciones y expresen en el fondo qué es lo que les está haciendo sentir agobiados o bajo una situación de adversidad. Entonces los líderes pueden participar a lo largo de todo el proceso y eso es lo que nosotros estamos investigando, cómo podemos entrenar a los líderes en estas distintas acciones y conductas de regulación para ayudar a los colaboradores a que puedan manejar mejor los eventos afectivos, que puedan manejar, como vamos a ver en un momento más, su interpretación y también cuáles son sus consecuencias e implicaciones. Mira, ya para entrar a la fase final de la presentación, nos vamos a encontrar con que existe un estudio del año 2016 hecho por Laura Little y sus colaboradores, en donde se dedicaron a estudiar si estas estrategias tenían alguna implicación positiva para el liderazgo. ¿Y con qué se encontraron ellos? Que el uso de las estrategias de regulación emocional por parte del líder se relaciona con la calidad de la relación entre él o ella con sus integrantes. Es decir, que cuando los líderes usan estrategias de regulación emocional para ayudar
a sus colaboradores, eso impacta en la confianza mutua que habría entre ellos y tendería a generar conductas de reciprocidad. Es decir, que los colaboradores o los integrantes de los equipos también están dispuestos a asistir al líder cuando éste tiene ciertas necesidades o está enfrentando ciertas dificultades en el trabajo. Tenemos al centro la calidad de la relación, es decir, en qué medida, ¿cierto?, existe una relación de confianza mutua y de reciprocidad entre el líder y sus seguidores. ¿Y qué se encontró? Se encontró con que la modificación de la situación y el cambio cognitivo tienen correlaciones bastante importantes con la calidad de la relación, son correlaciones positivas, lo que significa que los líderes que usan estas estrategias de regulación emocional son los que al mismo tiempo se les reporta una buena calidad de la relación por parte de sus seguidores o por parte de los miembros de sus equipos. Y lo que vamos a observar es que el despliegue de la atención, es decir, los líderes que hacen que las personas se distraigan de lo que les está generando adversidad, no se relaciona con la calidad de la relación, y sí la modulación de la respuesta tiene un efecto, pero en este caso un efecto negativo, una correlación negativa, en el cual los líderes que conllevan a que las personas repriman sus emociones, a hacer que piensen que no las tienen, o que no las expresen y no conversen acerca de ello, dañan la calidad de la relación, y esto últimamente tiene un impacto en dos elementos, en que las personas tienen mayor o menor satisfacción laboral y son más o menos ciudadanos dentro de la organización, es decir, son más colaboradores, son más apoyadores, trabajan más en equipo. En otras palabras, lo que nos vamos a encontrar en que los líderes que ocupan modificación de la situación y cambio cognitivo para regular las emociones de sus líderes generan mayor calidad de relación, y esto tiene resultados positivos dentro de la organización, y lo contrario pasa con la modulación de la respuesta. ¿Qué es lo que se puede concluir a partir de este estudio inicial que hizo Laura Little con sus colaboradores? Es que las estrategias de regulación emocional se vinculan con los procesos de liderazgo, lo cual tiene beneficios dentro de lo que nosotros esperamos dentro de la organización, por lo cual valdría la pena, ¿cierto?, entrenar a las personas en estas estrategias de regulación emocional para que en su rol de líder puedan ayudar a sus colaboradores y con eso impactar dentro de la calidad de la relación y los resultados que esto tiene. Entonces, en resumen, para no extenderme más y tener algunos minutos de conversación, las emociones en el trabajo son información acerca del ambiente laboral que tienen influencia sobre el pensamiento y la conducta. El segundo punto es que la regulación emocional permite modificar las emociones con el fin de alcanzar una relación adaptativa con el entorno laboral y los eventos que ocurren en él. Y además la regulación emocional interpersonal es valiosa para la calidad del liderazgo y sus consecuencias para las actitudes y la conducta laboral. Eso es lo que les tenía preparado para hoy en esta breve presentación, que ciertamente siempre nos vamos a quedar cortos de tiempo para poder profundizar más, pero me encantaría que en estos 15 minutos que nos restan, esta actividad estaba programada para que durara 1 hora. Me encantaría que pudiéramos conversar y tener una discusión respecto a estos temas, sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Así que muchas gracias. Sí, ahí tenemos esas 2 preguntas en el chat, Héctor. Quizá podríamos partir por ahí. Si hay alguien igual que quiere levantar su mano para hablar, también puede ser una opción. Ahí los vamos habilitando. Estoy viendo el chat. Uh-huh. Dice, me imagino que varía, ¿es el evento o lo que interpreto sobre el evento? Bueno, la psicología del estrés te va a decir que en realidad los eventos están asociados a la interpretación, porque nosotros nos vamos a encontrar ante eventos objetivos que pueden generar distinta interpretación para distintas personas. Algo que es un estrés negativo para alguien, para otro puede ser un desafío. Por ejemplo, una presión de tiempo para cumplir un cierto plazo, un cierto deadline, podría ser interpretado para alguien como un agobio por tener que llegar a ese deadline, pero para otra persona puede ser representada como un desafío para poder alcanzar el resultado que se busca bajo presión. Ahí es donde tenemos la diferencia entre las personas que dicen,
trabajo mejor bajo presión que estando en una situación con poca presión temporal. Entonces, allí lo que nos vamos a encontrar es cómo participan las diferencias individuales, por ejemplo, la personalidad de la gente. Nos vamos a encontrar con que hay personas que con cierta personalidad tienden a interpretar los eventos de forma más desafiante, o vamos a tener personas que los interpretan de forma más agobiante, y un rasgo que vamos a encontrar allí es como, por ejemplo, el de la estabilidad emocional. Hay personas que por personalidad son más estables emocionalmente y por lo tanto pueden manejar mejor la adversidad, versus que hay personas que tienen mayor inestabilidad emocional y por lo tanto tienen más dificultades para manejar los eventos adversos y que tienden a interpretarlos como más agobiantes, si lo queremos plantear así. Ninoshka nos dice, me imagino que varía según la estrategia usada para desplegar la atención o modular la respuesta. No es lo mismo ventilar, reprimir o hacer deporte. Definitivamente no lo es, ¿cierto? Son distintos tipos de estrategias para modular o en el fondo dejar salir la emoción, y nos vamos a encontrar con que hay algunas que son más funcionales que otras. En el contexto del trabajo, ¿cierto? Nos vamos a encontrar que o en general, más que en el trabajo, reprimir tiene consecuencias muy negativas, digamos. O sea, hacer como que en realidad no estamos viviendo lo que hemos vivido, se nos devuelve en algún minuto y afecta nuestra salud, afecta nuestro bienestar. Por lo tanto, el primer paso es no negar la emoción. Pero si puedo asistirme de otras modulaciones de la respuesta fuera del ambiente laboral, también me ayuda, y es por eso encontrar un balance entre lo que pasa entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal. Rodrigo, Claudia tiene su mano hace un rato, no sé si le podemos dar el audio. Ya. Ahí le acabo de dar el audio. Hola, Claudia. Ay, no te escuchamos. Sí. Está Ella en puede mute. hablar ahora, pero tiene que desmutearse. Sí, parece que no está ahora Claudia disponible. Está en mute todavía. Sí. Bueno, dice, Verónica dice, muchas gracias. Jorge, perfecto, muy bueno el tema. Mónica dice, gracias Héctor, contamos con información, por ejemplo, según tipo de trabajo o rubro. Mira, donde más se ha estudiado este fenómeno es en las organizaciones de servicio, gente que tiene que atender público, gente que tiene que atender usuarios, y vamos a encontrar con que en ese tipo de trabajo y rubro la regulación emocional es particularmente importante porque el nivel de exposición a eventos adversos es sumamente alto, y nos vamos a encontrar con que ejecutivos de servicios que tienen que reprimir sus emociones, como por ejemplo para atender siempre con una sonrisa o con la mejor disposición, aun cuando están siendo maltratados o aun cuando, por ejemplo, no estén teniendo un buen día, les puede estar causando problemas a su salud. Por eso es sumamente importante la estrategia en ese caso de recuperación, las estrategias de pausa, las estrategias de descanso. Hay todo un mundo ahí en el cual se puede explorar. Naisa dice, ¿hay alguna investigación que vea la relación entre las características de la personalidad del líder, por ejemplo, la estabilidad emocional y la estrategia que pueden desplegar o aprender? Hasta lo mejor de mi conocimiento, no. Este es un campo que es sumamente nuevo, pero ciertamente en términos como de la regulación emocional interpersonal, porque dentro de lo intrapersonal del líder regulando sus propias emociones, sí existe bastante literatura, pero en términos de la personalidad y cómo yo regulo las emociones de los otros, no conozco de que exista una investigación al respecto, aun cuando podría ser esperable. Por ejemplo, las personas que son los líderes con más estabilidad emocional, que manejan mejor sus propias emociones, particularmente sus emociones negativas, probablemente van a ser más diestros en manejar las emociones de los otros porque tienen su propia autorregulación. Pero si nos encontramos con líderes que no se autorregulan bien ellos mismos en términos emocionales, probablemente van a tener dificultades también para regular las emociones de los otros,
pero ciertamente es una pregunta de investigación abierta. María Amelia Sepúlveda dice, llegué tarde, ¿es posible tener la grabación? No hay ningún problema, la vamos a subir y se la vamos a mandar por correo cuando ya la tengamos arriba. Muy buena la presentación, ¿existe la posibilidad de que la puedan compartir? Sí, perfecto, ahí está su correo. Algunas influirán positivamente y otras negativamente en la calidad de la relación del líder, ¿o no? Ciertamente, pues eso era lo que veíamos al final, Ninochka, en el cual vamos a encontrar con que las estrategias que están focalizadas en solucionar los problemas son las que tienen mayor éxito o probabilidad de éxito en el manejo de los problemas y en la relación, versus que aquellas estrategias que están orientadas simplemente a aliviar el síntoma y a modular la respuesta, nos vamos a encontrar con que son menos efectivas porque no solucionan el problema desde fondo, sino que simplemente calman la emoción adversa que tú estás teniendo. Jacqueline, ¿es posible que yo sepa cómo modificar la emocionalidad del otro? ¿No es algo presumido? O sea, definitivamente es un ejercicio que uno hace para ayudar al otro. Y lo que las evidencias indican de que nosotros podemos hacer estrategias tan simples como, por ejemplo, preguntar y escuchar cuál es la preocupación que tiene el otro para que la otra persona se desahogue y pueda expresar sus preocupaciones. O uno también puede dar consejos de cómo resolver los problemas y uno puede ayudar a que el otro regule sus propias emociones. Ciertamente no es la solución a todo, porque la parte de la autorregulación del otro también es importante y ahí es donde se combinan ambos mundos. Dice Escuela de Negocios, dice la presentación estará disponible, la entregaremos en el LinkedIn de Héctor. Hernán Pradena dice muchas gracias por tu presentación. Al respecto, ¿cuáles podrían ser las características de un líder, especialmente los rasgos que pudieran ser más estables o menos desarrollables, por decirlo así, y que por tanto deberíamos detectar en un proceso de selección? Recuerdo tu trabajo sobre la presencia afectiva. ¿Esto es relevante en este caso? Gracias por la pregunta, Hernán. Ciertamente la apuesta es que esto podría ser entrenable. Yo podría entrenar a las personas, a los líderes, para ser gestores de eventos afectivos, y hay un camino que recorrer en esa literatura. Ahora, dentro del proceso de selección, nosotros podríamos decir, si tenemos la instrumentación adecuada, como por ejemplo situaciones o casos en las cuales las personas tienen que demostrar qué tipo de estrategias de regulación ocuparían ante una situación interpersonal, si tuviéramos esas herramientas para evaluarlo o esos instrumentos, definitivamente los podríamos capturar como destrezas en las capacidades de regular emociones de los otros. Entonces, definitivamente, aquí tenemos un camino, tanto que se da en la capacitación de estas capacidades que podemos tener las personas que ya están en la organización, como también estrategias de poder evaluar psicológicamente a candidatos, en donde es particularmente importante la regulación emocional, como les mencionaba yo, en el ámbito del servicio. Me tengo que ir. Gracias, Héctor. Nos vemos, Diego. Muy interesante. Abre muchas posibilidades. Gracias, Héctor. Así como las emociones, Claudio dice, así como las emociones afectan la actitud y las conductas, son también contagiosas y se replican en todo el equipo. Sucede para las positivas y con mayor incidencia en las negativas. Gracias, Claudio. Todo un mundo, el del contagio emocional, y por eso es importante que los líderes sepan identificar dónde regular emociones, porque una emoción de una persona, de un integrante muy intensa, puede llegar a contagiar negativamente a los otros integrantes del equipo y afectar su funcionamiento social, pero también un líder que es capaz de entusiasmar o inspirar genera ese contagio emocional, y lo que se conoce en la literatura, que uno de los efectos más potentes cuando hay contagio emocional positivo es que se generan mayores posibilidades de colaboración y trabajo en equipo dentro de los grupos de trabajo. ¿No es el miedo una emoción positiva también? Jacqueline, ahí es donde entramos a la discusión al principio de la presentación, de lo complicado de hablar positivo o negativo y etiquetarlo o hacer el paralelo con placentero y displacentero. Así es,
Depende del contexto. El miedo es una emoción positiva en una situación de amenaza, porque el miedo lo que hace es regular todo tu sistema para tú salir de la situación de amenaza y por lo tanto proteger tu integridad. Es muy correcto lo que tú dices, Jacqueline. Lo que pasa es que coloquialmente tendemos, como somos seres buscadores de placer, tendemos a hacer la ecuación entre placer positivo, displacer negativo, pero depende mucho del contexto. Carlos, excelente presentación. Tengo una pregunta. Ahora, durante la pandemia o post-pandemia, teletrabajo, ¿han detectado patrones, casos comunes? ¿Tienes algunos tips? Bueno, el gran desafío que hay en esto es cómo hacer regulación emocional a través de canales virtuales. ¿Por qué? Porque la emoción y todos los procesos emocionales se viven fuertemente a través de la comunicación no verbal, es decir, a través de nuestra expresión facial, nuestra comunicación corporal, lo cual no está tan presente en los medios virtuales. Nosotros perdemos al tener imágenes tan pequeñitas de con quién estamos interactuando, no captamos con total precisión cuál es la expresión emocional de las personas, cuál es su posición del cuerpo, cuáles son sus movimientos, y en ese sentido hay toda una pregunta abierta si en un contexto de virtualidad se pueden realizar estos procesos emocionales o están enfriados por la tecnología y las metodologías de trabajo que estamos realizando. La vamos a compartir, no hay ningún problema. Gracias, Héctor, muchas gracias. Y mi email por acá. Oye, Claudio se nos quedó con la mano arriba, pues no la podemos escuchar, ha estado levantando la mano hace rato, no sé si le puede sacar el mute a su micrófono. Si no, ella tiene que activar su micrófono. Perfecto. Bueno, oye, qué bueno que vinieron, qué bueno que se inscribieron, qué bueno que están acá. Una charla muy breve, así, muy sucinta para presentar el tema. La idea era dejarlo sobre la mesa, generar inquietudes, generar cierta conversación al respecto. Muchas gracias por sus preguntas y que espero que se lleven estas inquietudes para darle vuelta a los profesionales que trabajan en este tema del liderazgo, poder darle más vuelta y poder incorporarlo a sus líneas de trabajo. Y nosotros la grabación de la presentación la vamos a subir y cuando ya la tengamos arriba se las vamos a mandar a su correo electrónico. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos. Gracias, Héctor.